una vida extraordinaria, que está fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Y la verdad es que vamos a hablar de un texto que habla sobre la santidad de Dios y nos invita a una vida de santidad. Pero hablar de la santidad de Dios es entender que hablamos de un Dios que es incomparable. Hablamos de un Dios que es diferente de todo lo que conocemos aquí en este mundo. Hablar de la santidad de Dios es entender que Dios es distinto de todos nosotros, es único. Es lo que Cristo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta expresión que estás en los cielos es estás en un lugar apartado de todo lo que es la maldad, todo lo que es malo. Esto significa ser santo, ser apartado, separado, ser algo distinto de todo lo demás, pero principalmente, ¿no?, apartado y separado de todo lo que es malo. Dios es perfecto. Entonces, hablar de la santidad de Dios es reconocer esto. Y Ana lo expresó así en 1 Samuel 2:2, que dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces, hablar de la santidad de Dios es entender que su santidad es trascendente, es pura, es absolutamente singular, la santidad de Dios. Ahora, hay una diferencia infinita, enorme, grandiosa entre Él y nosotros. Y eso significa que cuando vemos la santidad de Dios con mayor claridad, cuanto más podemos percibir la santidad de Dios, no solo nos sentimos indignos, como le pasó como Isaías, ¿no? Con Isaías, ¿os recordáis, no? Isaías 6:5 dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Porque él habla, ¿no?, que viene de un pueblo impuro, de impuros labios, y luego dice: porque han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, fijaros que cuando Isaías estuvo delante de la gloria de Dios, vio la santidad de Dios, la diferencia comunal que hay entre Dios y nosotros, y él, ¿no?, como aquel que estaba viendo esto, él dijo: ay de mí. La verdad es que no hay cómo ser expuesto a la santidad de Dios sin tener esta actitud de corazón, de decir: ay de mí, pobre de mí, si Dios tan solo pensara, ya no existo. No solo reaccionamos así, sino que también nos encontramos con cosas que son excepcionales en la palabra, ¿no? Cosas que al principio parecen no tener sentido para nosotros, porque chocan, van totalmente en contra del pensamiento de la sociedad, del pensamiento mundano que nosotros crecimos y vamos creciendo cuando nacemos en este mundo, ¿no? La santidad de Dios no solo es diferente, la santidad es excepcional. Y a veces nos parece algo raro incluso, principalmente a las personas que no conocen a Dios. Pero aún empezando a conocer a Dios, como nosotros no tenemos aún la mentalidad de Dios, no tenemos su santidad, a veces nos parece raro. Yo he visto con mis ojos un joven, en mi edad de joven, yo he visto un joven diciendo a una chica que le gustaba, diciendo: quiero hacer un compromiso contigo, pero no quiero un noviazgo como el mundo lo presenta, sino que yo quiero hacer un compromiso contigo para que nos vivamos en santidad y nos preparemos para casarnos. Qué bonito, ¿verdad? Pero no sabéis lo terrible que pasó. Los padres no estuvieron de acuerdo con esto. Y tú me dices: es que los padres no eran cristianos. Sí, hermanos, ambas familias viviendo en la iglesia, ambas familias viniendo cada domingo a un culto, y cuando el joven dijo esto, el muchacho dijo esto, y la chica llegó en casa y compartió esto con sus padres, ellos dijeron: no vemos que esto funcione. ¿Y por qué no? ¿Cuál era su pensamiento? No, porque el noviazgo está para probar, para experimentar. Entonces, ¿cómo vas a llegar a la boda sin darle un beso? ¿Cómo vas a llegar a la boda? ¿Me entendéis?
el pensamiento mundano de los padres fue justamente en contra de la santidad que el joven estaba buscando. Qué terrible, hermanos. Pero aquí vemos, bueno, con este pequeñito ejemplo, ¿no? Vemos como lo que Dios muchas veces nos llama a la santidad, incluso los que nos llamamos cristianos, nos puede parecer algo raro. Pero necesitamos estar con el corazón abierto para entender, a ver, esto viene de Dios, esto puede ser de bendición, esto, ¿qué es lo que Dios dice sobre esto? Cuando vemos claramente en la Biblia la santidad de Dios, vemos entonces cosas excepcionales. Y estos, ¿cómo se llama? Principios de Dios para la vida, estos principios tienen implicaciones grandiosas para nuestras vidas. Y lo curioso es que a veces pensamos que hemos entendido el Evangelio, ¿no? Y que estamos ya caminando para ir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero de repente nos encontramos con implicaciones sobre la santidad. Y estas implicaciones nos desconciertan. Estas implicaciones nos desconciertan, nos dejan desconcertados y como que sin saber qué hacer, porque nuestro pensamiento está demasiado acostumbrado al pensamiento del mundo. Y aquí en este punto, hermanos, muchos no se dan cuenta que no escuchan lo que Dios tiene que decir en su palabra porque no están dispuestos a escuchar. Entonces leen lo que está en la Biblia, pero lo filtran y hacen lo que les da la gana. Yo ya tuve personas delante mío aconsejando en un momento un matrimonio pidiendo ayuda. Y cuando leí la palabra de Dios diciendo, mira, esto es lo que Dios espera de ti, hombre, esto es lo que Dios espera de ti, mujer, me miraron a la cara y me dijeron, bueno, Dios dice esto, pero yo creo que no es así. Creyentes, hermanos, gente que está ministrando a otros, gente que canta y que se llama cantores gospel. Y este es su pensamiento. Ahora, ¿cómo vamos entonces a guardarnos de estos pensamientos? Es mirando con un corazón humilde a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios muchas veces no encaja con nuestra manera de pensar. Y creo que este es el caso de aquí, de este texto que vamos a leer hoy. ¿Vale? Vamos a leer 1 de Pedro 1, del 13 al 21. Y les doy esta introducción, ¿no? Les he dado esta introducción porque la esperanza que habla antes, ¿no? Este es un texto, un capítulo que habla mucho de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, pero esta esperanza que tenemos en Cristo nos ayudará a no huir de lo que habla este texto, porque podemos pedir que si no nos dé una nueva luz y un mayor entendimiento, un mayor afecto en la adoración a nuestro Dios y una obediencia más firme para que nuestra santidad sea más parecida a la santidad de Dios. Vamos a leer juntos entonces, 1 de Pedro 1, del 13 al 25. Dice así la palabra, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el 17 sigue diciendo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. Vamos a leer hasta el 25. Y luego dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aleluya, aleluya. Meditando en este texto, yo he encontrado 7 verbos que están en el imperativo, es decir, son verbos que Dios usó como mandamientos. Es decir, quiero que hagáis esto, haced el otro. Hay unos cuantos otros verbos que son en otros tiempos, ¿no? Están hablando de cosas que pasaron, cosas del futuro, para decir cosas que Dios hizo. ¿Y por qué os estoy hablando de esto? Porque creo que la clave para entender este pasaje es fijarnos en estos verbos, ¿vale? El último de ellos es el que hemos leído en el texto del versículo 22, que habla sobre el amor, porque dice, amaos unos a otros. Pero que es el don supremo, ¿no? Como dice la palabra, el mayor de los dones, no puede venir sin todo lo que vamos a ver de los otros 6. ¿Vale? Así que nos vamos a fijar en estos verbos que son mandamientos del Señor. Vamos a volver a leer y vamos a ir profundizando en lo que dice cada texto. El versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Leyendo esto, yo dije, Dios, ¿qué significa ceñir los lomos? Yo no sé qué significa ceñir los lomos. Entonces he ido al diccionario para ver qué significaba. Y no solo en el diccionario, sino que en la historia, para ellos que vivían en esta época, ¿qué significaba ceñir los lomos? Y se dice que como ellos llevaban la ropa larga, así, ¿no? Ceñir los lomos era coger las vestiduras que ellos tenían, atarlas así y cogerlas pasarlas por detrás y cogerlas de 2 lados y hacer un nudo delante para poder liberar las piernas. Porque entonces cuando ellos hacían esto con su ropa, estaban listos para el trabajo, para no tropezar en la ropa, y también estaban listos con la ropa lista para poder pelear si hacía falta. Entonces, ceñir los lomos era una señal de estar preparado para la acción sin tener cosas que te podían estorbar o hacerte tropezar. ¿Vale? Entonces, cuando el Señor nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, fijaros bien, Él nos está hablando para que nosotros podamos estar preparados y mentalizados para la acción, para la vida cristiana, preparados y dispuestos para la batalla. ¿Os acordáis, no, que el apóstol Pablo comparó la vida cristiana a la carrera de uno que está en una carrera, a un atleta? También comparó la vida cristiana a un soldado que vive fiel al orden que se le dio, ¿no? Al comando que se le dio. Entonces, ceñir
los lomos de nuestro entendimiento es estar listos, dispuestos para la acción. Entonces significa estar atentos, no estar desconectados. No sé si ya pasó con vosotros esto. A mí me pasó unas cuantas veces. Estoy desconectado, voy haciendo las cosas en el automático y de repente llego al coche y pienso, ¿habré cerrado la puerta de la casa? Yo no me suele pasar esto en el sentido de que yo no soy una persona muy despistada. Yo busco dejar las cosas siempre en el mismo sitio porque así sé dónde están, pero muchas veces me pasa esto. Cuando estamos atentos y dispuestos para la acción, estas cosas no suelen pasar, ¿no? Ahora, claro, si pasamos con una llave, con algo, bueno, esto se puede abrir, se puede solucionar, ¿no? Pero ¿y si pasa con algo serio e importante en nuestras vidas? Si tenemos que tomar una decisión importante y nos despistamos justo allí. Entonces aquí la palabra nos dice que necesitamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento, necesitamos estar preparados para la acción. Ahora, me he saltado el por tanto, ¿no? El versículo empieza diciendo por tanto. Esta expresión es una conclusión de algo. Entonces, ¿os acordáis de la predicación que ahora no me acuerdo cuál fue el pastor, si era el Manel? Yo creo que era el Manel, que predicó sobre la alabanza sobre la salvación, que predicó sobre los primeros versículos del capítulo 1. Entonces, él habló de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que debemos alabar al Señor por esta grandiosa esperanza de salvación que tenemos. Y luego, después de hablar de todo esto, él dice, por lo tanto, ¿no? Es decir, ya que tenéis esta esperanza, fijaros bien, lo primero que él dice es ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Lo segundo que dice, sed sobrios. Sed sobrios. Sobre ceñir los lomos, yo dije, ¿no? Vivimos preparados para la acción, pero sed sobrios habla sobre vivir de manera sobria. Y esto yo creo que es fácil comparar, ¿no? Una persona que no está sobria o está embriagada pierde facultades. No puede razonar bien, no puede hacer las cosas de manera consciente, va haciendo las cosas y luego cuando está sobrio se entera de cosas que hizo, ¿no? Entonces, el no vivir de una manera sobria es vivir de una manera que no es consciente de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo. Entonces, cuando el Señor nos manda vivir, sed sobrios, Él está diciendo, oye, lo que estáis haciendo en vuestra casa, el trato que estáis dando las parejas el uno al otro, el trato que dais con vuestros hijos, lo que hacéis en vuestro trabajo, cómo trabajáis, qué habláis entre vosotros, qué estáis escuchando, qué estáis dejando que vuestros ojos vean, ¿estáis siendo conscientes de lo que estáis haciendo? Cuando el Señor dice, sed sobrios, es decir, oye, estad atentos a lo que estáis viviendo. ¿Cuánto tiempo estáis dedicando a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estáis dedicando en meditar en la palabra de Dios? Ser sobrio es estar no solo atento, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? Atento a la acción, sino que mientras estamos actuando, estamos haciendo conscientes de lo que estamos haciendo. Es todo lo contrario de lo que la gente piensa, ¿no? Que ser cristiano, ¿no? Hay gente que dice, ay, tú vas allí, el pastor te va a decir qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer, ¿no? Va a dejar, el pastor va a mandar en tu vida, ¿no? La gente se piensa que es así. ¿Por qué no conoce a Cristo? Entonces, vivir de manera sobria es estar atento. Todo lo que yo hago, estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo. No me dejo despistar, no me dejo llevar por, estoy tan alegre que voy... No, yo ya he visto jóvenes tan alegres que van entre ellos jugando y rompiendo cristales de los coches, porque están contentos. Es que así es el ser humano. Ya lo he visto. O si no, uno está demasiado triste y se va, ¿no? Se entrega a la tristeza, se entrega, se deja llevar por la emoción. La emoción es la que manda. Entonces, si me siento bien, entonces estoy. Si me siento mal, entonces
empiezo a tratar a todos mal, porque yo me siento mal, entonces empiezo a tratar a todos mal. Esto es dejarse llevar por las emociones. Y el Señor nos dijo, sed sobrios, a ver, no quedéis embriagados ni de vuestras emociones, viváis de manera consciente. El tercer verbo que aparece aquí dice, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué significa que Jesucristo sea manifestado? Cuando Cristo vuelva, ahora ya vuelva para reinar sobre todo, ¿no? Porque Él se manifestó en carne, pero aquí no está hablando de su manifestación en carne. Aquí está hablando cuando Él vuelva para reinar, cuando Él vuelva como león de la tribu de Judá, para reinar sobre todas las cosas. Entonces, dice, esperad por completo. Entonces, el Señor no solo nos dice para que vivamos dispuestos o listos para la acción, no solo que vivamos de manera sobria, sino que vivamos con una esperanza completa. Esperad por completo, dice. Que nuestra mayor esperanza o toda nuestra esperanza esté puesta en aquel día en que por fin estaremos con Él. Y en que Cristo cumplirá su promesa y Él volverá para buscarnos. Y aquellos que creyeron en Él, Él los llevará para estar juntos. Así. Esta debe de ser nuestra esperanza y nuestra completa esperanza. Y por eso dice, esperar por completo. Porque tenemos la tendencia a poner nuestra esperanza en otras cosas en este mundo. Y nos despistamos. Y las esperanzas que ponemos en este mundo o en las personas nos decepcionan, nos frustran y nos hacen ya no vivir de manera tan lista para la batalla, ya no estamos tan sobrios, ¿no? Pero el Señor es un mandamiento, Él nos manda, esperad por completo en aquel día. Entonces hay algo que necesitamos recordar, que es vivir cada día con esta esperanza en nuestro corazón. Y el texto sigue diciendo, el 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es curioso, ¿no? Que el Señor, para hablar de los deseos de la carne que teníamos antes de entregar la vida a Cristo, Él nos llama a la filiación, nos llama hijos. Dice, oye, ahora os di el poder de ser hechos mis hijos. Entonces, ¿cómo estáis viviendo? Ya ahora que sois mis hijos, que no viváis, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Entonces, el verbo aquí del mandamiento es no conformarse. No sé si aquí se usa mucho esta palabra, porque en el diccionario de la RAE decía que era más usada en México, la inconformidad, ¿no? Esta palabra, inconformidad, estar inconforme. Esta es la idea, vivir de manera a estar inconforme o estar inconformado con los deseos de la carne. Entonces aquí Dios no dice que no tendrás deseos en la carne en tu corazón, sino que dice, cuando vengan, no te conformes a ellos. No diga, bueno, esto es normal. No, ahora soy un hijo de Dios. Dios me llamó, Dios me rescató, Él me dio poder de ser su hijo. Entonces ya no puedo vivir conformado a estos deseos. Entonces tú puedes decir, Señor, soy miserable. Estoy deseando algo que yo sé que es pecado. Yo sé que es malo. Pero Señor, quita este deseo de mi corazón. Hazme mirar tu belleza, hazme ver tu belleza, hazme amarte tanto a ti, Señor, que yo ya no querré más esto, porque esto es malo a tus ojos y por esto yo no lo quiero vivir. Entonces puedes ser auténtico, puedes hablar de manera directa al Señor porque Él conoce tu corazón, porque lo que Él te pide es que no te entregues, no te conformes a estos deseos como hijo amado. Entonces, vivir de manera a estar inconforme con los deseos de la carne. Y luego, claro, él comparó, ¿no? A este tiempo, decía que teníamos o caminábamos detrás de estos deseos cuando, dice aquí, estábamos en nuestra ignorancia. Éramos esclavos del pecado,
éramos esclavos de estos deseos sin darnos cuenta. Y esto lo vemos de manera muy clara, ¿no? No solo lo que hemos vivido, sino cuando compartimos el Evangelio con una persona, si tú dices, estás esclavo de tus pecados, pues, ¿qué esclavo que nada? Yo soy libre. ¿No? Esclavo eres tú que está ahí, ¿no? Que vas a la iglesia cada domingo. No entiende que sin Dios estamos entregados al instinto carnal y somos esclavos de él. Entonces el Señor nos dice ahora, como hijos, no solo podéis vivir de manera que no es conforme a los deseos de la carne, sino que podéis vivir ahora con entendimiento. Ahora conocéis, ahora no sois ignorantes. Y el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Hermano, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Cuál es el fundamento que el Señor da para llamarnos a este siguiente mandamiento que es sed santos? Es vivir de una manera santa. ¿Qué es lo que Él dice antes de decir sed santos? Él dice, como aquel que os llamó es santo. Él pone como fundamento la santidad de Dios. Porque el Señor sabe que tenemos la manía, ¿no?, de compararnos. Entonces, claro, si yo me comparo a los otros hermanos, voy a encontrar personas que no están viviendo en tanta santidad como yo lo puedo vivir hoy. Entonces me puedo sentir más santo que el otro, más fuerte que el otro, superior al otro, cuando veo sus debilidades. Incluso puedo usar las debilidades del otro para ocultar las mías. Y Dios sabe que tenemos la manía de hacerlo. Tenemos la manía de compararnos. Y cuando nos comparamos, estamos menospreciando la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque Dios no nos llamó para comparar el uno al otro. Hay uno solo que debemos compararnos. Y aquí el Señor nos muestra, como aquel que os llamó es santo, entonces sed santos. Porque a medida que, ¿os acordáis, no? Que hemos he dicho unos cuantos domingos, ¿no? La predicación del Evangelio es poder de Dios y es un poder que ministra en nuestras vidas toda nuestra vida cristiana. A medida que nos vamos apartando del mensaje del Evangelio, podemos acabar comparándonos los unos a los otros, porque el mensaje del Evangelio deja claro que hay solo un Dios que es santo y los demás somos pecadores. Ahora, si yo ya empiezo a decir, no, yo no soy tan pecador así, ¿no? Ahora mira, y ya empezamos a listar las cosas que hacemos para Dios, ¿no? Y yo de, mira qué santo soy. Claro, si vamos comparando los unos a los otros, o si vamos comparando incluso nosotros mismos, la vida que yo tenía y ahora la vida que yo tengo, ¿no? Mal, porque el fundamento de nuestra santidad no somos nosotros. El fundamento de nuestra santidad es aquel que nos llamó, es su santidad. Entonces, cuando sucede esto, cuando miramos su santidad, jamás vamos a sentirnos mejor que el otro. ¿Por qué? Estaremos mirando a aquel que es santo, a aquel que es perfecto, estaremos siempre diciendo, pobre y miserable que soy. Y esto nos ayuda, hermanos, a no solo ser conscientes de la vida que estamos viviendo, sino que quebrantar nuestro corazón para estar delante de Él con una vida santa, pero además tener amor y paciencia para con nuestros hermanos. Porque cuando conocemos sus debilidades, cuando conocemos sus pecados, no vamos a estar acusando y diciendo, mira, tú no eres santo como yo, tienes que ser santo como yo. Vamos a decir, hermano, yo soy miserable como tú. Estoy clamando al Señor igual que tú lo estás clamando. Ven, te ayudo. Oro, vamos a orar juntos, vamos a hacer un ayuno juntos, vamos a coger de las manos. El Señor murió en la cruz para darnos victoria sobre el pecado y Él te va a dar victoria sobre él. Vamos, no desiste, sigue. El Señor es contigo. ¿Por qué? Porque estamos mirando al único que es santo. No nos estamos comparando. Entonces, el siguiente, ¿no?, mandamiento que el Señor nos dio, el que acabamos de ver, ¿no?, es sed santos. Vivir de manera santa. Y esta santidad la tenemos
esta santidad la tenemos como fundamento, la santidad de nuestro Dios. Vamos a lo siguiente, que dice, bueno, el 16 concluye, ¿no? Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y aquí hay personas que tienen algún problema, ¿no?, con este versículo, porque en partes en la palabra de Dios dice que ya somos santos, ¿no? Somos nación santa. Hoy hemos cantado sobre esto, ¿no? Somos nación santa. Y dice, pero a ver, Dios dice que somos santos, entonces ¿por qué nos pide que seamos santos? ¿No? Estos son paradojas que hay en la Biblia, que parece que hay contradicciones. Pero en realidad es porque Dios, como Él nos llama a vivir por fe, Él nos muestra cómo se vive la fe. Porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan, ¿no? La convicción de lo que no se ve. ¿Cómo funciona entonces? El Señor, en el momento que nacimos de nuevo, tenemos la esencia de la vida del Señor en nuestro corazón. Entonces, somos hecho nueva criatura y Él ya nos ve santos porque ya nos ve a través de la mirada de Cristo. Él nos ve a través del sacrificio de Cristo. Entonces, Él ya nos ve listos, porque nuestra salvación no depende de nuestra performance, sino del sacrificio de Cristo. Igual que pasó con el ladrón de la cruz, ¿no? ¿Os imagináis el ladrón de la cruz llegando allí en el cielo y un ángel allí, ¿no?, para recibirle, diciendo, a ver, tus obras, ¿qué has hecho para Cristo en la tierra? Nada. Vas mal, ¿eh? Ya empezamos mal. Y a ver, ¿cuántas personas hablaste de Cristo? Yo la verdad no sabría ni qué decir. No, ninguna. No pinta bien, ¿no? ¿Ya os imagináis? Pero el mismo Cristo dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Hacemos un poco de broma, ¿no?, de esto, como si hubiese un ángel así haciendo revista, ¿no? Dice que todos estaremos delante del trono del Señor y Él pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda, ¿no? Él separará. Pero es interesante ver que el ladrón es un ejemplo de que no fue salvado por su performance, sino por las obras de Cristo. Y aquí vemos que el Señor nos llama a ser santos, porque a pesar de que ya recibimos, si te mueres hoy y estás en Cristo, ya estás salvado, ya estará en su gloria. Pero, ¿y si no te mueres hoy? ¿Cómo vas a vivir aquí en este mundo? Entonces el Señor nos dice, sed santos, vivid como es como se espera que viven los hijos de Dios. Que cuando las personas te vean a ti, puedan ver la santidad de Dios en ti. Que cuando las personas que conviven contigo te vean, puedan ver una persona que se entristece con el pecado que hay en su vida. Es una persona que no está conformada con su pecado y dice, bueno, ahí está, bueno, la verdad todos pecan. No. Él dice, sed santos, es decir, esforzaos. Buscad la santidad, mirad a aquel que es santo, siempre, cada día mirad a aquel que es santo y seguid sus pasos. Es esto lo que el Señor espera de nosotros. Porque entonces sería muy fácil, ¿no? Es como el apóstol Pablo habla en Romanos. No aprovechéis la gracia de Dios para vivir por el pecado. Porque si no, no tiene sentido. Recibo la gracia de Dios, pero vivo en el pecado. Esto no tiene sentido. Lo que el Señor espera de nosotros es que seamos santos. Entonces, que nos esforcemos por vivir en santidad. Entonces, yo pondría, ¿no?, este siguiente mandamiento como vive en santidad. Vive en santidad. Cuando el Señor dice, sed santos, Él dice, esfuérzate por vivir en santidad, mirando a aquel que es santo. Aleluya. El versículo 17 sigue diciendo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Veis aquí el verbo? Conducíos. Es el otro mandamiento que hay aquí. Pero conducíos ¿cómo? Conducíos en temor. En el temor del Señor.
Ahora, ¿nos parece curioso que el Señor empieza hablando, si invocáis por Padre? Entonces, Él aquí empieza hablando de una conexión súper personal, ¿no? Dios es mi Padre. Los judíos antes no tenían esto, incluso temblaban de pensar en una relación tan cercana con Dios Padre. Pero el Señor nos habla aquí, vale, si tú invocas a Dios como tu Padre, si has aprendido de Cristo a hablar al Señor, al Creador de todo, al Creador del universo, al gran yo soy, si aprendiste a tener esta relación con el de Padre, si lo invocáis por Padre, aquel que no hace acepción, pero luego dice, y juzga. Ah, amados, si yo me centro solo en que Dios es mi papá, yo ya he visto mucha gente caer en pecado en esto, porque empieza a mirar a Dios como mi brother, mi colega, ¿no? Como voy a jugar al escondite con Dios. Entonces ya empieza a perder el temor, el respeto para con Dios, ya se vuelve mi igual. Y yo he visto creyentes ir humanizando a Dios, haciendo casi como que si Dios fuese igual que nosotros. Porque lo humanizaron tanto, quieren ver tanto Dios. Ay, que Dios es tanto amor y amor y amor. Dios es mi papá, mi papaíto. ¿No? No está mal en decirlo, pero no podemos quedarnos solo con esto. Y aquí el Señor nos muestra y dice, si invocáis por Padre, vale, está bien, pero aquel que juzga sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Aquí el Señor ya empieza a decirle, oh, papaíto, pero a ver que vamos a vivir de manera coherente delante del Señor. ¿Me entendéis? Él deja claro, yo juzgo, no soy solo papá, yo soy juez y juzgo según la obra de cada uno. Ah, pero pastor, acabas de decir que somos salvados por las obras de Cristo, no por las cosas que hacemos. Sí, aquí no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de cómo vamos a vivir ahora de manera coherente la vida que tenemos en Cristo. Y el Señor dice, ojo, me llamáis, me invocáis por Padre. Está bien, pero no os olvidéis, yo juzgo conforme a las obras de cada uno. Entonces, vive, ¿qué es el verbo que usó aquí? Conducíos, vivid bajo el temor del Señor. Entonces, el mandamiento, ¿no?, es vive con el temor del Señor. Vive conducido por el temor del Señor. Y ya sabemos que el temor del Señor no es tener miedo de Dios, ¿no? No es tener miedo como hay mucha gente que lo ve, como un viejo sentado ahí, ¿no?, con la barba larga que casi llega a los pies, con un rayo en la mano, esperando a que alguien diga algo malo para echarle un rayo en la cabeza, ¿no? El temor del Señor no es esto. El temor del Señor es honrarle, respetarle, entendiendo el poder que Él tiene. Dice la palabra que Él tiene el poder de la vida y la muerte. Es el único que tiene poder de enviarnos al infierno. Es Dios, no es el diablo. Entonces, vivir de manera a conducirnos con temor. Conducirnos con temor, es decir, todo lo que vayamos a hacer, que lo hagamos con el temor del Señor. Aquí no sé si hay esta canción que en Brasil se cantaba mucho a los niños pequeños. Oye, ahora voy a traducirla, va a quedar raro, pero dice, cuidado, ojito lo que ve, cuidado, ojito lo que ve. El Salvador del cielo está mirando a ti o te está mirando a ti, cuidado, ojito lo que ve. Claro, no va a rimar porque estoy traduciendo del portugués. Pero habla y luego dice, cuidado manitas lo que cogen, cuidado piececitos por donde camináis. Es una canción que canta a los niños, pero para impartir miedo, no, para impartir una verdad bíblica de que Dios todo lo ve. Y que necesitamos aprender a vivir de una manera coherente, una manera, como dice aquí, conducirnos en el temor del Señor. Luego el 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres.
sabiendo. Entonces, conducíos en el temor, sabiendo ¿qué? Que Dios nos rescató de esta vida de pecado. Entonces, ya que Él nos quitó de allí, ya que Él nos libera del pecado, necesitamos vivir con temor, porque ahora somos conscientes. Ahora ya no nos pilla la ignorancia. Ya somos conscientes de que nuestro Dios tiene poder sobre la vida y la muerte. Sabiendo que fuisteis rescatados. Ahora dice, la manera vana de vivir que recibisteis de vuestros padres, ¿no? El pecado, nacimos en pecado. Pues ya lo automático, ¿no? Nacemos y ya ayer los jóvenes decían, ¿no? Cuando hablamos de la codicia, ¿no? Decían, igual que los niños pequeños, ¿no? Ven el otro que tiene un juguete y él no lo tiene, para mí, ¿no? Para mí. Esto es la herencia que recibimos de nuestros padres. Pero dice, no fuisteis liberados con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Entonces aquí el Señor nos dice, necesitáis vivir con temor del Señor, porque el Señor os rescató, pero no fue con oro, con plata, no fue con algo que se puede ganar o dejar o perder así, hacer cambios. No, el precio fue la preciosa sangre de Jesús. Entonces el precio fue alto para que tú y yo pudiésemos ser hechos hijos de Dios. Entonces ahora sabiendo esto, dice, conducíos en el temor del Señor. Y dice el versículo 20 que este sacrificio, esta entrega de Cristo, ya dice, ¿no? Que Cristo como Cordero ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de crear el mundo, Dios ya tenía el plan, ya sabía que necesitaríamos un Salvador. Entonces dice, Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Hubo un tiempo determinado que Dios estableció para enviar a Cristo. Y dice, por amor de vosotros. Nos habla de vivir con temor, pero nos hace recordar del precioso sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, y dice que es por amor. Entonces nosotros no vamos a vivir, a conducirnos, ¿no? En el temor del Señor por estar siendo amenazados, sino por el amor de Dios. Como el apóstol Pablo dijo, yo soy ahora esclavo de Cristo, porque su amor es tan grande por mí, Él me amó tanto, que ahora yo no puedo hacer algo más que estar delante de Él rendido y adorándole a Él y amándole a Él y sirviéndole a Él y esperando que Él vuelva, porque su amor es tan grande por mí que yo no me queda hacer nada más. Por amor el Señor nos llama a vivir y a conducirnos en su temor. Y dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios. Es que a través de Cristo podemos creer en Dios Padre, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces ves que los primeros versículos del capítulo habla de la esperanza de salvación. Y luego él va siguiendo, ¿no? Todos estos mandamientos que nos dio aquí y concluye esta primera parte, ¿no? De estos 6 mandamientos. Dice, ¿por qué el Señor resucitó a Cristo? ¿Por qué Él nos salvó? ¿Por qué Él nos hizo hijos? Dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces Él vuelve a recordar, a ver, viváis de esta manera. Estoy hablando todos estos mandamientos, pero es porque quiero que vuestro corazón, vuestra fe, vuestra esperanza esté en Dios Padre. Y luego dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Aquí demuestra el proceso de santificación que el Espíritu de Dios va haciendo en nuestras vidas. Dice, purificado
vuestras almas por la obediencia a la verdad. Pero si no hubiese aquí la obediencia, podríamos descartar la responsabilidad que tú y yo tenemos delante de Dios. Pero aquí habla que somos purificados por la obediencia a la verdad. Entonces, el Espíritu de Dios nos sella, el Espíritu de Dios nos hace hijos. Pero ahora, una vez siendo hijos, Él nos lleva a que seamos obedientes a la verdad. Porque si no, no tiene sentido ser hijos de Dios. Y dice que nuestras almas van siendo purificadas por la obediencia a la verdad. ¿Sabe, hermanos? Hay pruebas y hay circunstancias que el Señor te hace pasar en tu vida, que Él está probando tu corazón igual que Él probó el corazón de Abraham. Abraham tenía la promesa, el cumplimiento de la promesa delante de sus ojos. Después de mayor, ¿no? Pudo tener un hijo. Un milagro. Su esposa, que ya era estéril, pudo dar la luz. Un milagro. Y Dios le dijo, bendeciré todas las naciones con tu descendencia. Y luego Dios le dice, oye, quiero, ¿no? Que entregues a tu único hijo en sacrificio. ¿Y qué hizo Abraham? No pensó dos veces, ¿eh? Cogió a su hijo, habló con sus sirvientes, con sus trabajadores. Dijo, vamos a preparar todo, que vamos a un monte y vamos a ofrecer, adorar al Señor. Él dijo, vamos a adorar. Y de repente van subiendo y su hijito, ¿no? Tenía allí, dice, no, sobre 7, 8 años, y va subiendo y dice, papá, pero hay la leña, hay el fuego, ¿y el cordero? Yo me imagino el corazón de Abraham allí, ¿no? Diciendo, Señor. Pero él dijo, el Señor proveerá para sí el cordero. Tamaña era la fe. Y en Hebreos habla de la fe de Abraham trayendo luz, diciendo, Abraham pudo actuar de esta manera porque él creía tanto en Dios, creía tanto en la promesa que Dios le había dado, que él sabía que Dios tenía poder para resucitar a su hijo si fuese necesario. Es tremendo, ¿no? Tremendo. Por eso es considerado, ¿no?, el padre de la fe. Entonces, amados, su corazón fue purificado, su alma fue purificada en esta actitud que él tuvo delante de Dios. Pero tú y yo sabemos que a veces pasamos por situaciones en nuestras vidas que no respondemos tal como deberíamos. ¿Y qué hace el Señor? Dice, bueno, reprobado, voy a por otro. No, él viene como un padre de amor, ¿no? Igual cuando los niños hacen, no, cacan, ¿no?, en los pañales, no tiramos al niño a la basura, ¿no? Cogemos el niño, lo cambiamos el pañal, lo limpiamos. Es que a veces pensamos que Dios hace esto, ¿no? Pensamos, y nosotros incluso nos sentimos rechazamos el perdón de Dios porque creemos que Dios va a hacer esto con nosotros, porque no conocemos su amor. Y entonces, ¿qué Dios hace? Otra vez nos limpia y dice, oye, vuelve aquí, es esto que te quiero enseñar, espabila, ¿no? Y nos permite pasar otra vez por lo mismo. Otra vez por lo mismo. Y esto ya he visto así, hermanos. Así en la vida de hermanos en la iglesia. Y en mi vida también lo he visto. Vale, ¿no pasaste aquí? Vale, no te preocupes. ya te daré otra oportunidad. Porque vamos siendo santificados a través de nuestra respuesta, nuestra obediencia a la verdad. Entonces el Señor te muestra la verdad. Y a medida que tú caminas en la verdad, en obediencia a la verdad, el Señor va purificando tu corazón. Va purificando tu corazón. Entonces te vuelve más santo que los demás. No. Seguimos siendo miserables igual, hermanos. Porque aquel que falla en una cosita, ya es como si hubiese fallado en todo. Pero estamos mirando a aquel que es santo. Entonces, si podemos parecernos un poquito más a Él, que es santo, gloria a Dios. Porque esta es nuestra meta. No es mirar a nuestros hermanos, sino que mirar a Él. Mirando siempre a Él, siempre tendremos en nuestro corazón la gratitud por lo que Él está haciendo en nosotros y al mismo tiempo tendremos este temor de decir,
pobre y miserable que soy. Porque no soy perfecto como tú, Señor. Aleluya. Entonces, mediante la obediencia a la verdad, ¿no? Es decir, somos purificados por la obediencia a la verdad y dice mediante el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios que va obrando esto en nuestras vidas y va trabajando en nuestras vidas. Y luego dice, ¿para qué el Señor lo hace? Aquí Él dice, ¿para qué? Él dice, para el amor fraternal no fingido. Una de las cosas que el Señor ministra en nuestro corazón, trabaja en nosotros, es para que aprendamos a tener un amor que no es fingido. Que amemos de verdad los unos a los otros. Un amor fraternal no fingido. Él dice, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. El Señor nos llama a tener ese amor. Pero es imposible tener este amor, hermanos. Y con esto termino. Es imposible tener este amor. Es imposible vivir este amor, amándonos de esta manera, si nosotros no vivimos estos mandamientos que el Señor nos puso aquí en este texto. Ahora me gustaría hacer un trayecto al revés con vosotros. Porque aquí el Señor pone en un orden, que normalmente Él hace esto en su palabra. Él pone un orden que lo que está como el fundamento, el más importante, está al final de todo. Entonces yo le he girado la tortilla y he dicho, a ver, si lo giro, ¿cómo quedaría? Porque el Señor primero nos dijo, vive preparado para la acción. Luego dije, vive de manera sobria. Nos dijo, vive con esperanza en su gracia, en la gracia de su venida. Vive inconformado con los deseos del pasado. Vive en santidad. Y luego dice, vive en el temor del Señor. Y el final dice, vive en amor, ¿no? Entonces, yo he girado todo y he pensado, si yo no tengo el temor del Señor, ¿cómo podré vivir en santidad? ¿Sí o no? Entonces, primero, el Señor va ministrando el temor del Señor en nuestro corazón, que es la conciencia de que hay un Dios y que Él es santo. Entra el temor del Señor en nuestro corazón. Entonces, al tener el temor del Señor en nuestro corazón, vamos aprendiendo a buscar, a vivir en santidad. Y a medida que estás viviendo en santidad, ¿qué aparece? No te conformas con los deseos carnales. Te mueres al mundo, como dice la palabra, haz morir las obras de la carne en tu corazón. Entonces, por buscar vivir en santidad, porque tienes el temor del Señor, entonces no te conformas a los deseos carnales, sino que estás mirando a aquel que es santo. ¿Por qué? Ya que moriste para el mundo, ahora vives por aquel que te llamó, por aquel que te salvó. Entonces tu esperanza está en esperar a que Cristo vuelva, ¿no? Entonces dice aquí, con esperanza en su venida. Y como vivimos con esperanza de que Cristo volverá a buscarnos, vamos a vivir de manera sobria. A ver, Cristo puede volver hoy. Entonces yo quiero que cuando Él vuelva me encuentre como un hijo haciendo su voluntad. Voy a vivir entonces de manera sobria porque Él me está viendo. Él no está muerto. Él vendrá a buscarme. Entonces, como yo vivo de manera sobria, yo voy a estar siempre listo y atento para la vida. Atento a las circunstancias, a las batallas, atento a la necesidad de aquellos que están a mi alrededor. ¿Veis cómo girando el orden se puede entender que el Señor lo más importante dejó al final, que era amar los unos a los otros con el amor que Él nos da, pero todo empieza con el temor del Señor? Amén. Así que el Señor nos invita hoy a vivir en el temor del Señor, a vivir en santidad, a vivir, bueno, voy a transformar el verbo como dice la palabra, ¿no? Vive en el temor del Señor, vive en santidad, vive inconformado con los deseos del pasado, los deseos carnales, vive con esperanza en su gracia, vive de manera sobria y vive preparado para la acción. Vive en el amor del Señor. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a orar.
Aleluya. Señor, te alabamos por tu palabra, Señor. Te alabamos porque siempre nos asombra exponernos a tu palabra, Señor, porque vemos cómo eres grande, cómo eres grandioso, Dios, cómo somos miserables, y vemos cuán gran amor tuviste al entregar a Cristo para morir en nuestro lugar. En esta mañana te damos gracias una vez más, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias por este proceso de santidad que vas haciendo en nuestras vidas. Y te damos gracias también, Señor, porque no nos invitas a estar acostados, Señor, en una hamaca allí, en la orilla de una playa, tomando agua de coco, como si tu obra en nuestro corazón estuviese desconectada de nuestra vida, Señor, sino que nos llenas de mandamientos en el Nuevo Testamento que nos llaman a la responsabilidad, que nos llaman, Señor, a vivir de manera coherente con la obra que tú hiciste en nuestro corazón. Cuando nos bautizamos, Señor, estamos demostrando delante de todos que en aquel momento morimos para este mundo y que nos diste una nueva criatura. Morimos para el mundo y resucitamos con Cristo. Pero, Señor, esto no es nada. Esta declaración es vacía si nuestra vida no demuestra esta obra que hiciste en nosotros, Dios. Y por eso te damos gracias también, porque nos llamas a nosotros a nuestra responsabilidad. Nos llamas, Señor, a vivir de manera coherente, a ser sobrios, a estar atentos. Gracias, Señor, porque nos invitas a mirar a ti y a mirar tu santidad, Señor. Ir siendo santificados por ti, Señor. A esforzarnos por vivir de manera santa. Te damos gracias, Señor. Te alabamos por tu palabra, porque tu palabra nos limpia. Tu palabra, Señor, deja las cosas muy claras como son. Tu palabra, Señor, es la verdad que nos libera. Tu palabra, Señor, es la verdad que rompe las cadenas de las mentiras que nos dejan atados. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Lo que te pedimos en esta mañana también es porque reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Reconocemos nuestra dependencia de ti, Señor. Y pedimos, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en nuestra debilidad, Señor. Porque nosotros anhelamos ser fieles. Anhelamos, Señor, responder, ser responsables delante, Señor, de todos los mandamientos que tú nos propones. Pero ya de antemano, Señor, sabemos que en alguno fallaremos, porque así de débiles somos. Pero, Padre, nosotros queremos afianzarnos de lo que dice aquí tu palabra. Que tú nos dices todo esto, sino para que nuestra fe y nuestra esperanza no esté en nosotros mismos, Señor, sino que nuestra fe y nuestra esperanza estén puestas en ti, Señor. Y ya antes de empezar, Señor, esta nueva semana, antes de salir de esta puerta, Señor, y volver, Señor, a las actividades que estamos acostumbrados en nuestro día a día, con nuestra familia, nuestro trabajo, confiamos en ti, Señor. Lo hacemos confiando en ti, Señor. Como dice tu palabra, yo he sido crucificado con Cristo, entonces ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esta vida que vivo en la carne, vivo en la fe de aquel que se entregó por mí. Nuestra confianza, Señor, no está puesta en nuestra fuerza y capacidad carnales, sino que nuestra esperanza está puesta, Señor, en la fe que tenemos en tu poder y la esperanza que tenemos, Señor, en tus promesas, y que en Cristo tenemos el sí y el amén en cada una de tus promesas a nuestras vidas, Señor. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor.
Nuestro corazón está puesto en ti. Esperamos y creemos en ti, creemos en tu poder, en que seguirás obrando en nuestro corazón, Señor. Y que seguirás dándonos fuerza para que seamos responsables, para que respondamos con responsabilidad a todo lo que nos llamaste a hacer, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos llamas como un padre llama a sus hijos, Señor. Gracias porque eres un Padre lleno de amor y misericordia, Señor. Y gracias por hacernos recordar que tú también eres juez que juzga, para que vivamos con temor delante de ti, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús.